La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es de suma importancia. Vamos a hablar del cuidado prenatal, que obviamente se sabe que es más que importante para la salud de la mamá y del bebé. Y vamos a hablar del diagnóstico y el manejo oportuno de la preeclampsia. Y la preeclampsia es la presión alta en la mujer embarazada. Eso ya aprendimos, ¿verdad? Pero bueno, de esto realmente yo digo vamos a hablar porque yo voy a preguntar y el doctor es el que nos va a explicar. El doctor Cesáreo Saldívar, especialista en ginecología y obstetricia. Pero antes de leer el currículum del doctor, vamos a ver esta placa, por favor, que nos explica un poquito. Y dice que la preeclampsia, también conocida como enfermedad hipertensiva aguda del embarazo, afecta entre el 6 y el 8% de embarazadas. A nivel mundial, la preeclampsia y otros trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de enfermedad y muerte materna y neonatal, según la Organización Panamericana de la Salud. En caso de sospechar que pueda tener preeclampsia, debe acudir al especialista, ya que la vida de la mamá y del bebé pueden depender de este diagnóstico y el manejo médico oportuno y correcto. Entonces, algo sumamente importante tenemos que saber, y al doctor le vamos a preguntar de todo, ¿verdad? Una mujer que tiene luego presión alta, seguro que va a tener presión, va a seguir con presión alta en el embarazo. Podemos tener presión alta de repente, nomás cuando estamos embarazadas. Pasa esa presión después que nace el bebé. ¿Qué hay que hacer para cuidarse? 1001 consultas a nuestro invitado, que él está muy preparado para responderlas porque les voy a leer ahora el currículum del doctor. El doctor es Cesáreo Saldívar, especialista en ginecología obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en tracto genital inferior y colposcopía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en ginecología de la infancia y la adolescencia, diplomado en climaterio y menopausia, especialista en cirugía vaginal, miembro del capítulo de piso pélvico, Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Asociación Internacional de Uroginecología, jefe de sala cátedra de ginecología y obstetricia del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, y director de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Bueno, ¿qué te parece? Súper preparado nuestro entrevistado. Lo saludamos, lo recibimos. Hola, doctor, qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es un tema súper importante. Vamos a hablar de la preeclampsia, pero obviamente que es el cuidado prenatal, es lo que más tenemos que hacer énfasis en eso, porque a raíz de eso se puede ver que esa mujer tiene algún tipo de problema como preeclampsia u otro tipo de problema y salvar la vida y las vidas de la mujer y del niño. Así mismo, podemos ir un poco más atrás del control prenatal, iniciar en el preconcepcional que llamamos, sí, porque es muy importante que la mujer acuda cuando está con deseo gestacional, con deseo de embarazarse, porque ese es el momento donde se puede mantener compensadas ciertas enfermedades. Es muy diferente una mujer hipertensa que no es tratada y quedó embarazada a una mujer hipertensa que esté medicada y esté compensada, estable para cuando quede embarazada. Y también hay patologías que no son detectadas o la mujer no sabe. Entonces es importante que acuda a un control preconcepcional
para llegar en las mejores condiciones posibles a un embarazo. Ya desde el momento que ocurre el embarazo, con un control preconcepcional o no, es muy importante que acuda lo más rápido posible. Hablamos de un control precoz en el primer trimestre del embarazo, en donde esa atención prenatal que abarca varios puntos, entre ellos el control de la presión arterial, ya nos va orientando hacia el manejo adecuado de la patología. Perfecto. Bueno, qué llamativo, también importante. Yo hablaba del control prenatal, pero es preconcepcional. O sea, antes de quedar embarazada, la mujer debería ir y hacerse un chequeo de manera de mejorar algunas cositas que puedan no estar bien, o tener la anuencia y que el médico le diga: estás perfecta para embarazarte y para tener un bebé sano. Asimismo, la hipertensión, el tema que nos atañe hoy, podemos tener una mujer que previamente era hipertensa, que sea una hipertensa crónica. Sí. Entonces es un poco compleja la clasificación, pero vamos a tratar de explicar. Doctor, ¿le parece si hacemos esa explicación a la vuelta del corte? Sí, cómo no. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y ahora sí el doctor nos va a explicar lo que nos iba a explicar antes del corte. Sí, estábamos hablando de la hipertensa crónica, la que tiene una hipertensión previamente a embarazarse. También a esa hipertensión crónica puede agregarse la preeclampsia o mantenerse como hipertensa crónica durante todo el embarazo. Se diferencia con ciertas pruebas, que es la proteinuria de 24 horas. Y tenemos, por supuesto, la preeclampsia propiamente, la hipertensión gestacional y la eclampsia. Dios mío, doctor, explique eso, por favor. La preeclampsia es la hipertensión que se constata durante el embarazo, habitualmente en las gestaciones mayores a 20 semanas, y con una cifra mayor o igual a 140, 90, en 2 tomas con diferencia de 4 horas. Entonces ahí se diagnostica que esa presión está elevada. A eso se agrega un estudio que se llama proteinuria 24 horas, que es juntar la orina durante 24 horas y se dosa la proteína en esa orina, porque hay una pérdida de proteínas con la hipertensión. Si ese valor es mayor a 300, entonces se habla que es una proteinuria positiva y que es una preeclampsia, acompañado por supuesto de las cifras tensionales elevadas. Y la hipertensión gestacional sería el aumento de las cifras tensionales durante el embarazo sin proteinuria. Sin proteinuria. Ya. Y la eclampsia ya sería el estado de gravedad al cual no queremos que llegue ninguna mujer, que ya son las convulsiones. Las convulsiones a causa de la hipertensión. Entonces, la preeclampsia propiamente, que mencionamos antes, puede ser moderada o severa. La severa tiene síntomas que anuncian que la mujer puede convulsionar, como es el dolor de cabeza, que es la cefalea, visión borrosa, zumbido de oído, dolor en el epigastrio, que es en la boca del estómago, etcétera. Son síntomas que están anunciando la gravedad. Esas cifras, entonces, para hablar de una preeclampsia severa, la presión debe estar arriba, entre 160, 110 o arriba de ello, o alguno de esos síntomas. Puede estar poco menos que esas cifras, puede estar, por decir, 150, 100 o 150, 90, pero al presentarse esos síntomas que previamente mencioné, ya se habla de una preeclampsia severa.
Esa preeclampsia severa es la que requiere internación, por supuesto, inmediata, antihipertensivos y un fármaco que se llama sulfato de magnesio que evita las convulsiones. Con esas medidas, por supuesto, sonda vesical y los controles, ¿verdad? Con esas medidas uno está evitando que esa mujer llegue a esa complicación tan temida, Sí. porque una vez que eso no fue tratado correctamente ya puede llegar a las convulsiones y eso puede desencadenar en muerte materna, fetal, inclusive, o quedar con alguna secuela grave Es o algún gravísimo. derrame, ¿verdad? Claro. Algún accidente cerebrovascular inclusive. Es muy grave, doctor, esto. Es grave, la preeclampsia es causa de mortalidad materna. En el 2020 tuvimos 19 casos de muerte materna en el país. Y eso En se el do- podía haber evitado, ¿verdad? Y con un control prenatal Claro. adecuado. Nosotros en las muertes maternas hablamos de demoras, que son a veces las demoras porque la mujer no decide acudir a un servicio, Ah, las demoras por el acceso que tiene Sí. o las demoras ya dentro del hospital, dentro del servicio que no Sí. hicieron una atención adecuada. Entonces son diferentes los momentos, ¿verdad? Y para terminar esa estadística, 2020 tuvimos, como dije, 19, 2021, 22 muertes maternas por pero preeclampsia. ese ya es materno y el bebé también. Maternas. Ah, maternas. Se le salvó Y, algo. sí. Y en este año estamos con 11. Una Ay. tendencia, una disminución. Sí. Entonces, una mujer que tiene presión alta, pero se está medicando, queda embarazada, eso no tiene una denominación de nada, porque Sí. ¿cómo es? Se llama hipertensa crónica. La hipertensa crónica o hipertensión crónica, que con el correr del embarazo puede agregarse una preeclampsia. Ay, ay, Puede agregarse o no. ¿o no? ¿Verdad? Entonces, por eso son Aunque pacientes... esté tratada. Aunque esté tratada, ¿verdad? Aunque esté tratada. Y algo muy importante es establecer lo siguiente: cualquier mujer podría tener una preeclampsia, es algo que se presenta en cualquier momento, puede presentarse durante el embarazo, como dijimos, en el caso de la preeclampsia mayor a 20 semanas, e inclusive en el puerperio. Una No mujer me que ya tuvo. dio a luz, ya tuvo su hijo y en el puerperio en los primeros días se presenta. O sea, como a veces hablando mal y pronto mencionamos a nuestras pacientes, algo muy traicionero. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo se puede Claro. presentar y la gravedad con la que se puede instalar. Doctor, pero ¿y qué hace que una mujer que no tenía presión alta, que su presión era normal, durante el embarazo le suba la presión y pueda tener preeclampsia? Sí. La etiología, o sea, el origen de la preeclampsia es multifactorial y no está del todo aclarado, pero se sabe que tiene un factor inmunológico, un factor genético y también en el proceso que se llama de placentación. La placenta con sus vasos va penetrando en la pared uterina y va invadiendo los vasos propios del útero para que así el feto pueda nutrirse. Claro, claro. Esa penetración no es suficiente en el caso de la preeclampsia y se vio por ello que no hay buena oxigenación y buen flujo y aumenta lo que llamamos la resistencia. O sea que los vasos están más resistentes al paso del flujo sanguíneo. Hay una como vasoconstricción generalizada, o sea que esos vasos como que tienden a cerrarse, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos que son un poco complejos hacen de que una mujer que normalmente o en su vida pre-embarazo haya sido normotensa, con presiones de 160, 110, 60, durante el embarazo aparezca esta hipertensión. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay algo muy importante, por eso hablaba del control prenatal lo más precozmente posible, porque hay factores de riesgo de moderado y alto riesgo
entre los que tenemos factores hereditarios como que la mamá y los padres son hipertensos, embarazos múltiples, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, entre otros, que hacen que podamos clasificar moderado o alto riesgo. A partir de esa clasificación, entre las 12 y 16 semanas, eso está demostrado por estudios en millones de casos, de que el inicio de la aspirina con una dosis de 100 a 150 y el calcio entre 12 y 16 semanas previene la aparición de una preeclampsia en mujeres con factores de riesgo. Sí. Y también evita gravedad de la preeclampsia. Qué fantástico, qué bueno saber eso, doctor, ¿verdad? Porque ahí me estaba asustando. Sí. Bueno, y vamos a ver este primer material, por favor. ¿Qué podría originar la preeclampsia? Aún no se ha determinado con precisión el origen, pero se conoce que el tejido placentario produce una serie de sustancias que actúan a nivel de los vasos sanguíneos arteriales terminales, llamados capilares, provocando el espasmo de los mismos y consecuentemente el incremento de la presión sanguínea, lo cual puede dañar diferentes tejidos y alterar el funcionamiento de órganos. Bueno, ahí nos decía el material el origen de la preeclampsia, que el doctor también ya nos había explicado con el tema del útero y de todas las ramificaciones que tiene, ¿verdad? Asimismo, los vasos placentarios que van y se van penetrando dentro del útero hasta ponerse en contacto íntimo con los vasos uterinos, entonces es ahí en donde la penetración no es suficiente. Entonces hablamos de una alteración en la placentación. Eso. Y la producción de sustancias vasoactivas que producen esa vasoconstricción, ¿verdad? Que es la disminución del calibre de los vasos, aumenta esa resistencia, entonces no llega aumenta la presión. Buen flujo al feto y aumenta la presión consecuentemente. Esto también tiene consecuencias, por supuesto, en el feto. Puede haber lo que llamamos restricción de crecimiento intrauterino, o sea que el feto crece menos de lo que debería. Son fetos maduros pero pequeños. También puede producir desprendimientos de placenta, desprendimientos prematuros de placenta. Y como hablamos en la mujer, la forma más grave, que es la eclampsia. Bueno, qué importante es ir conociendo todo esto, doctor, y volver a reiterar que toda mujer, bueno, todo ser humano, pero toda mujer tiene que ir a sus controles y siempre, una vez al año por lo menos, ¿verdad? Aunque no estés embarazada, aunque no pienses embarazarte, pero si querés tener un bebé, entonces ya preparar ese organismo para que reciba ese bebé de la mejor manera posible. De esto vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Tema súper interesante que estamos hablando. ¿Quién nos está hablando? El doctor Cesáreo Saldívar, especialista en ginecología y obstetricia. Y tenemos ahora este otro material que habla de síntomas y signos de la paciente. ¿Podemos ver? Síntomas y signos en la paciente. Dolor de cabeza persistente, visión borrosa o la sensación de ver lucecitas, zumbidos o sensación auditiva molesta, dolor abdominal intenso en la boca del estómago, que irradia al costado derecho, hinchazón de pies y o manos, el cual cada vez es mayor, náuseas y vómito. Los signos que el personal médico puede detectar son aumento de la presión arterial o pérdida de proteínas por la orina,
retención de líquidos, lo que conlleva a un aumento de peso fuera de lo usual. ¿Es así, doctor? Es así, esos síntomas que tocamos al inicio del programa. Lo único que hay que resaltar es que esos síntomas a veces son tardíos y son síntomas que nos conducen o nos llevan a una eclampsia, que ya son las convulsiones. Por eso resaltar nuevamente la importancia del control prenatal, claro, porque hay mujeres que pueden acudir a su control prenatal en el primer trimestre, el primer control, no tener cifras tensionales elevadas. Su siguiente control, que sea alrededor de las 22 semanas, el médico puede detectar de que esa presión se está elevando, pero sin tener síntomas aún, en el caso de ella. Claro. Eso lo vuelve muy peligroso, porque sin tener síntomas, la preeclampsia ya se está instalando. Entonces el profesional es el que debe detectar y alertar a la paciente sobre lo que está ocurriendo y los riesgos que conlleva. Entonces es importante el seguimiento, el control prenatal periódico, de acuerdo a cómo el especialista, el ginecobstetra, le va citando para sus controles. Y entonces le va a ir pidiendo, según lo que encuentre, ¿verdad?, todos los análisis correspondientes, como hablamos, la proteinuria, si es que eso se va instalando. Y también es sumamente variable la evolución. Hay mujeres que van sin tener síntomas, instalándose, como dije, esa hipertensión, y cada vez se va agravando más y más. Y hay otras que lo mantienen bastante estable durante prácticamente todo el embarazo, con alguna medicación, y se mantiene estable, da a luz, y posteriormente, dentro de los 40-45 días, eso tiende a normalizarse. Pero a la vez es un predictor de hipertensión. ¿Qué quiere decir eso? La mujer que hizo preeclampsia es muy probable que en el futuro sea hipertensa. No que quede hipertensa precisamente en ese embarazo, porque hay mujeres que generalmente la edad fértil son mujeres jóvenes, entonces en ese momento no, pero posteriormente puede instalarse una hipertensión crónica. Perfecto. Bueno, y vemos ahora este otro material, por favor, que habla de los factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Si bien es cierto que cualquier mujer embarazada puede llegar a presentar preeclampsia, existen algunos factores de riesgo como ser menor de 20 años o mayor de 40 años, tener un embarazo gemelar o haber padecido preeclampsia en un embarazo anterior, presentar obesidad, padecer diabetes mellitus o hipertensión arterial crónica, padecer enfermedades renales o alguna enfermedad autoinmune. Esos factores de riesgo estuvimos hablando previamente, sí, en moderado y alto riesgo, y lo ideal ya es determinar eso en el primer control prenatal, en el primer trimestre, sí, de manera que, repito, porque es algo muy importante, entre 12 y 16 semanas, eso está dentro de las normas del Ministerio de Salud, que es el ente rector para todo el Sistema Nacional de Salud, y que inicien la aspirina y el calcio, entonces como para evitar gravedad y progresión de la enfermedad. Se vieron los beneficios al inicio entre 12 y 16 y se continúa inclusive hasta 36 semanas esa medicación. Fantástico. Bueno, y de esto habla también el siguiente material, a ver. Tratamiento de la preeclampsia. Dependerá de la edad de gestación y de la severidad de la enfermedad. En casos leves, el manejo puede ser solo de reposo en cama, vigilancia del bienestar materno-fetal con ultrasonografía, monitoreo cardíaco-fetal, análisis sanguíneos maternos, determinación del peso diariamente, toma de la presión arterial varias veces al día,
En casos severos, se indica internamiento hospitalario para administración de medicamentos antihipertensivos y otros para evitar daño renal y convulsiones. Sin embargo, la cura de la preeclampsia es el nacimiento del bebé, aún en casos de prematurez. Tal como menciona el material, generalmente, ante el nacimiento mejoran las cifras tensionales, pero no siempre ocurre eso. En medicina, lastimosamente, no todo es 100%. Sí. Y en la gran mayoría mejora, pero hay otras que se mantienen hipertensas, generalmente hasta los 40-45 días. Y entonces es un momento donde realmente debemos estar muy atentos a pesar de que haya ya acontecido el nacimiento, porque igual pueden presentarse las convulsiones. Igual una mujer, una puérpera, le llamamos a la que ha tenido recién un hijo, esa puérpera puede presentar síntomas que habíamos mencionado: cefalea, visión borrosa, zumbido de oído y convulsionar en el puerperio. Y algo que mencionó también el material y es muy importante es la prematurez, porque esta preeclampsia es causa de nacimientos prematuros y ello conlleva riesgos para ese recién nacido. Por supuesto que nosotros decimos que, no que nosotros decimos, sino esto está establecido, que es desde 37 semanas se considera de término. Cualquier embarazo que nazca antes de las 37 semanas es un bebé prematuro. Y cuanto más prematuro sea, cuanto más lejos esté de esas 37, de alcanzar esas 37 semanas, los riesgos aumentan. Claro. Entonces, para la preeclampsia es causa de mortalidad materna, fetal y neonatal. ¿Qué quiere decir? Puede causar muerte de la madre, del feto dentro de la panza, o muerte ya en los primeros días de nacido, por justamente uno de los factores que es la prematurez. Sí. Bueno, cuanto más nos cuenta el doctor, nos damos cuenta de la importancia de primero tener conocimiento, saber que esto le puede pasar a cualquier persona, no solamente a la mujer que ya tiene luego presión alta. No, vos podés tener tu presión joya, hermosa, perfecta, y después ¡pum!, te aparece presión alta en el embarazo, que es que puede llegar a la preeclampsia. O sea, que es preeclampsia y que puede llegar a la... que no queremos que nadie llegue a la eclampsia, ¿verdad? Así mismo. Bueno, qué importante. ¿Y dónde, cómo sabemos esto? ¿Y cómo vamos a adivinar? No vamos a adivinar solamente si hacemos los controles y nos vamos al ginecólogo, a los médicos que nos atiendan, sobre todo cuando estás embarazada, ¿verdad? Pero ya decía el doctor antes, que es muy importante también. Doctor, seguimos viendo materiales que tenemos muy interesantes, y por ejemplo, habla de qué pasa si no se toman las medidas. Lastimosamente hay mucha gente todavía que no se va a hacer sus controles, doctor. Cuando se queda embarazada, le sale que está embarazada y después ya se va a tener el bebé. Y todo lo que pasó ahí sin hacerse ningún control, sin saber, es una ruleta rusa eso. El Ministerio de Salud promueve, por supuesto, los partos institucionales y, por supuesto, un buen y adecuado, eficaz y oportuno control prenatal. Sí. Ahí el embarazo es en general fisiológico. Hay un 10% que pueden tener de los partos complicaciones, pero uno no puede saber cómo le va a tocar su embarazo y su parto. Sí, señor. Entonces debemos tomar conciencia y acudir al control prenatal. Lastimosamente tenemos pacientes que acuden, así como bien lo dijiste, solamente para el parto y están a cuadras de un hospital. O sea que el problema no es el acceso, sino que quizás creen que no van a tener ninguna complicación, pero eso es asumir riesgos innecesarios. Yo creo que es falta de conocimiento del tema, porque si uno está embarazada, tenés tu bebé, vos querés que todo vaya bien, no querés ni enfermarte vos, ni que te pase nada, ni menos a tu bebé. Creo que es algo
también es algo como heredado de que las mujeres nos ocupamos de todos y nos dejamos para último momento. O sea, imagino que es o porque que no van a hacer los controles, estoy pensando, ¿verdad? Porque no saben la importancia que tienen, o porque sí, más o menos saben que se tienen que hacer ir, pero dejan porque tienen más hijos, porque tienen que hacer tal cosa, porque no le dan permiso en el trabajo, porque qué sé yo qué. Y se va dejando. Y por eso que es importante hablar de esto hoy en el programa, que tantas personas ven, gracias a Dios, este programa y que llega a todo el país. De manera que la embarazada sepa esa importancia, doctor. Es muy importante que llegue. Nosotros tenemos un sistema, el Ministerio de Salud, sí, de la atención primaria de salud. Entonces, la mayoría tiene una unidad de salud de la familia cerca de su domicilio, o lo más cerca posible de su domicilio. Entonces, debe acudir para que el profesional le pueda primero dar las atenciones y ver esos factores de riesgo. Entonces, le va a decir: tu embarazo es de bajo riesgo, puedes seguirlo aquí en esta USF, o te voy a derivar a otro nivel de complejidad, que es el hospital regional, claro, o donde sea. Porque pues, debemos acordarnos que el área central y capital está un poco más beneficiada en lo que es hospitales cercanos de más complejidad, pero debemos tener en cuenta el interior del país, donde a veces la USF son los lugares más cercanos que tienen, posteriormente tienen su hospital regional. Claro. Y entonces es sumamente importante hacer ese esfuerzo y acudir oportunamente a los controles, porque solamente así podemos prevenir las complicaciones de la preeclampsia, primero de diagnosticar y después de evitar las complicaciones. Claro. No solamente de preeclampsia, también de otras patologías, claro, como diabetes gestacional, etc. Y la importancia de cuidarse durante el embarazo. Es sumamente importante determinar el índice de masa corporal, que lo hace el médico, porque es muy diferente iniciar un embarazo con un índice de masa corporal adecuado o ya con obesidad. Claro. Como vimos en uno de los materiales, yo ya lo mencioné también, es uno de los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Súper importante todo lo que nos está contando el doctor. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Pregunta que me quedó colgando así en la duda. Nosotros acá en Paraguay somos de tener más de un hijo, ¿verdad? En general. Una persona, una mujer que tuvo ya un embarazo o dos embarazos o tres embarazos sin ningún problema, puede tener en el cuarto, quinto embarazo o en el segundo, en cualquier otro embarazo, puede tener preeclampsia y este tipo de problemas. Lastimosamente el orden no está establecido. Puede ocurrir de que una mujer en su primer embarazo haya tenido preeclampsia y no en el segundo, o que en 2 o 3 previos no lo haya tenido y aparece en el cuarto, como es el ejemplo que vos estabas diciendo. O sea, no, yo ya tuve un bebé, no me pasó nada. No, para nada, para nada, porque los factores de riesgo también van, a lo mejor un primer embarazo, por decir, fue a los 30 años, es diferente un embarazo a los 30 que a los 38. Claro. A lo mejor el índice de masa corporal aumentó, se instaló alguna otra patología como una diabetes en ese tiempo. O sea, hay muchas variables que pueden aparecer. Entonces, no es ni para bien ni para mal una garantía de que si ya tuviste no lo vas a volver a tener, o si no tuviste que no va a aparecer. Y también eso sí, es más frecuente que una mujer que ya tuvo preeclampsia en su embarazo previo se vuelva a repetir.
Eso sí, es más frecuente. Bueno, hay que hacer los controles, no hay vuelta. Vamos ahora a ver, por favor, este material que habla justamente de qué pasa si no se toman las medidas necesarias. Consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. No tomar las medidas adecuadas o no provocar el nacimiento del bebé en el momento apropiado puede causar complicaciones muy graves al bebé, como retraso en el crecimiento, sufrimiento fetal agudo o muerte fetal intrauterina. En la madre, daño en los riñones, el hígado, trastornos de la coagulación, hemorragias intracerebrales y hasta la muerte. Es sumamente importante realizar todas las indicaciones del ginecobstetra para tener una adecuada supervisión y tratamiento que llevará al nacimiento de bebés sanos y la recuperación materna sin complicaciones. Excelente. Ese material habla y resalta otra vez la importancia de los controles, del control prenatal. Y el objetivo que todos tenemos que sea ver una mamá y un bebé sanos al final de ese embarazo. Y eso lo podemos lograr porque no podemos prevenir de que muchas veces aparezca o se instale la enfermedad o la patología, pero sí podemos prevenir sus complicaciones con un prenatal adecuado y un tratamiento oportuno intrahospitalario de esa patología. Tal cual. Bueno, ¿y qué le parece si compartimos este último material que habla de la prevención? Las medidas de prevención de la preeclampsia. Existen medidas muy simples que pueden ser de utilidad para que no se presente esta enfermedad o que lo haga en estadios tardíos del embarazo y que la severidad sea menor. Se recomienda hablar con el médico antes de embarazarse para determinar si existen factores de riesgo. No encontrarse en estado de obesidad al embarazarse. Acudir regularmente a las citas de vigilancia prenatal. Monitorear regularmente la presión arterial y el peso. Llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente. Tomar suplementos de calcio durante el embarazo. En casos de muy alto riesgo, el ginecobstetra puede prescribir medicamentos que podrán ser de utilidad, que deben estar bajo supervisión médica. Este material habla de la consulta previa, el preconcepcional, como habíamos hablado, y también de mantener una dieta saludable. Lo ideal es que la mujer suba un promedio de 10 kilos en todo el embarazo. A veces queremos justificar un poco con el antojo, que vamos a comer por dos en ya el caso de la embarazada. Panza. Y entonces eso sí agrega, ¿verdad? Agrega dificultades para la madre, porque una mujer que tenga una dieta saludable y maneje el peso adecuadamente tiene menos riesgo de complicaciones. Ya mencionamos que la obesidad es uno de ellos, ese índice de masa corporal, así que es sumamente importante. Sí, es inclusive importante acudir con un nutricionista, porque la dieta durante el embarazo no podemos realizar una dieta que me dio la vecina, que a mí se me ha ocurrido, sino que debe ser realmente dictada por un profesional. Claro, porque el con bebé el cálculo de calorías, de manera que la mujer suba lo que corresponde y el bebé siga creciendo. Claro. Entonces todo eso está en juego y hay que tomarlo, sí, es un momento, un estado fisiológico, no hay duda, pero debemos tomarlo con la debida seriedad y responsabilidad para llegar a un feliz término. Claro, porque es un momento maravilloso en la vida de una mujer, dar a luz, saber que en tu panza hay un bebé que es tu hijo. Es realmente un milagro que somos partícipes los seres humanos de este milagro que es la vida. Pero obviamente que todos queremos que eso
vaya bien, que la mamá esté bien, que el bebé nazca bien. Y para que eso suceda, lo único que podemos hacer nosotros es hacernos nuestros controles, cuidar nuestro cuerpo y cuidar también cómo está nuestro bebé. El Ministerio de Salud tiene un plan de reducción de mortalidad materna, fetal y neonatal. Estamos abocados a ello. Y por supuesto que, como hablaste, que es un momento maravilloso, único, pero evitemos las complicaciones. Claro. Evitemos esas complicaciones. Puede ocurrir que en el embarazo no aparezca una sola complicación y sea un embarazo sin ningún problema. Pero también nos puede tocar lo contrario. Y para ello debemos estar preparados y prevenir. Claro. Cómo uno puede detectar oportunamente con el buen control prenatal. Y si es posible, ya preconcepcionalmente acudir para estar en las condiciones óptimas para un embarazo. Bueno, pero eso cuando yo veía el material que decía acudir antes, usted también nos dijo eso, antes de quedar embarazada y qué sé yo, es importante destacar eso, doctor, y cómo necesitamos también una educación sexual, saber, porque la educación sexual es eso, saber que la mujer y el varón tienen que ir antes de encargar un bebé al médico a ver si están bien. Y no jugar a la lotería así, ay, me quedé embarazada, no me di cuenta, ¿verdad? O, se quedó embarazada, le dejaste embarazada. Pero bueno, ver todo eso, sí. Puedo agregar ahí un tema más que es sumamente importante y es parte de uno de los pilares de la prevención o de la mortalidad materna, ¿verdad? De la reducción, que es la planificación familiar. Claro. Entonces, una mujer que no está en condiciones de salud para quedar embarazada en un momento dado, puede acudir a los servicios del Ministerio de Salud y accede a métodos de planificación familiar gratuitos. Entonces, eso por supuesto la mujer tiene el derecho, la planificación familiar también es un derecho. Claro. Tiene el derecho de decidir cuántos hijos va a tener, cuándo los va a tener. Pero entonces uno debe hacerlo esa conciencia. Entonces, si por algún motivo de salud puede posponer a través de un método que lo recibe gratuitamente en el Ministerio de Salud, entonces eso lo pospone. Claro. Porque el desenlace puede ser diferente hoy con respecto a dentro de 6 meses. Por supuesto. Entonces, acceder a esos métodos de planificación familiar son la mejor forma de que uno pueda tener el embarazo ideal o en el momento oportuno. Así mismo, la mujer tiene que decidir cuándo, cómo y con quién. Así mismo. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, y el doctor Cesáreo Saldívar me estaba contando en el corte que el Ministerio de Salud tiene este kit de parto. ¿Hay cantidad suficiente para que le alcance a todas las embarazadas, doctor? Sí, la ley 4313 está dictando de que el Ministerio de Salud debe proveer de insumos anticonceptivos y de insumos para la atención de parto, que se llama kit de parto. Entonces, esos insumos para la atención, un listado básico que el Ministerio debe proveer para todos los establecimientos de salud del país. Todos los del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Salud en la parte pública, ¿verdad? Y estamos llegando con algunas pequeñas interrupciones por cuestiones, digamos que burocráticas o de adquisición, logística, pero en general contamos con todos los materiales, ¿verdad? Y ahora tenemos una canasta bastante completa de insumos anticonceptivos, inclusive comparado a nivel regional. O sea que estamos contando con todos los métodos anticonceptivos modernos y de larga duración para las mujeres, como implantes, por ejemplo, subdérmicos. Qué importante saber esto, es gratuito
las mujeres, las parejas pueden ir, ver, planificar, bueno, ahora no, tengo que terminar el colegio, porque tenemos embarazos muy jóvenes también, ¿verdad? Tengo que terminar este estudio, ahora no puedo porque, no sé, pasó algo en la familia y me tengo que ocupar de atenderle a mi mamá, a mi papá. Son cosas que pasan, ¿verdad? Y, bueno, nos estamos conociendo, recién nos casamos, recién estamos juntos, queremos estar más seguros para traer un bebé al mundo. Hay muchas cosas por las cuales o no tenemos dinero, no podemos mantener, apenas nos mantenemos nosotros, no podemos mantenerla un bebé. Bueno, todo eso hay que pensar. Eso es planificación familiar. Claro. Eso es parte. Todas esas situaciones que mencionaste ocurren y es lo que se busca, de que la mujer tenga los hijos que quiera, cuando lo quiera, es su derecho, pero que lo haga de manera oportuna. Claro. Entonces, con eso evitamos complicaciones. Perfecto. Bueno, doctor, tenemos algunas consultas del público, de nuestros televidentes, para usted. A ver, esta primera pregunta. ¿El grupo sanguíneo puede ser un factor de riesgo de preeclampsia? No, el grupo sanguíneo no influye. No influye. La tipificación, cuando la madre es RH negativa y el feto es positivo, ocurre una patología que se llama incompatibilidad RH, pero es otra patología, claro. No tiene que ver con la hipertensión. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta, por favor. ¿La preeclampsia requiere adelantar el parto o que no se pueda tener un parto vaginal? Cada situación, no hay algo estandarizado, cada situación y cada caso debe analizarse de manera particular. Puede ocurrir de que deba adelantarse, es una de las causas de prematuridad. Sí. Si esa preeclampsia adquirió severidad y por el bienestar materno y fetal, a veces puede necesitar, por supuesto, el nacimiento antes de llegar al término. Que como dijimos es 37 semanas para adelante, pero dependiendo, una mujer con preeclampsia puede, si no es una preeclampsia severa, está compensada y si las condiciones obstétricas son adecuadas, eso implica, hay varios factores a tener en cuenta, ¿verdad? La presentación, o sea, que la cabecita esté para abajo, ¿verdad? Que la pelvis sea suficiente, claro. O sea, que no sea estrecha y que ella entre en trabajo de parto, puede tenerlo. Inclusive mujeres con una preeclampsia en las cuales hay que decidir la interrupción, se ven las condiciones obstétricas y si está con dilatación, con buena dilatación, entonces se conduce, se hace la conducción y puede tener un parto vaginal. Pero entonces hay que ver el momento en el cual ocurre. Es diferente una mujer con un cuello cerrado totalmente que alguien que ya está en trabajo de parto. Claro. Es diferente una mujer en 35 semanas o menos que otra que ya está de término. Claro. Y también tener en cuenta qué grado de severidad tiene esa preeclampsia. Pero de que se puede, sí se puede. Perfecto. Puede tener un parto vaginal. Perfecto. Doctor, les cuento que se terminó el programa, se nos fue el tiempo. Le quiero agradecer su presencia. Muchas gracias por estar acá, por todo lo que nos explicó, por la paciencia con que nos explicó todo lo que no entendíamos. Y bueno, queremos tenerlo en un próximo programa. Primero, agradecer la invitación e instar. Estuve muy, muy cómodo. Realmente pasó muy rápido el programa. Y nuevamente no perder la oportunidad de instar a las mujeres a que realicen su control prenatal lo más precozmente posible, que acudan en ese primer trimestre y podemos evitar muchas complicaciones. Perfecto, gracias doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV.
Fue una realización de Alicante.